Bueno, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a la que es la última charla de esta primera edición de Días de Artevete. Y en todas las otras charlas hemos tratado temas relativos al coleccionismo, cómo empezar a comprar y sobre todo en la última, ¿no? Antes de comer hemos encontrado a dos coleccionistas, una compradora y que nos han hablado mucho de emociones. Entonces ahora, al margen de las emociones, compaginando con las emociones, me gustaría aquí que con nuestros invitados habláramos más de temas de mercado de arte, ¿no? Sobre todo porque es un asunto que acostumbra a generar varias controversias o también problemas a la hora de definición de términos o de entender también esta práctica de coleccionar o de comprar. Entonces, más de una vez, por ejemplo, a mí personalmente, seguramente a los compañeros también, nos han preguntado si, por ejemplo, la adquisición de un joven artista tenía buena rentabilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto traducido en el mundo del arte? Entonces, aquí tenemos con nosotros a Elisa Hernando, que es fundadora de Arte Global, Red Collectors, asesoría de arte también online, servicios para galerías, pero también eres doctora, profesora en la Universidad Nebrija, ¿no? de Madrid, sobre derecho, ¿no? Perdón, sobre mercado de... Sobre tasación y economía del arte. Economía del arte. Y luego tenemos a Llucia Oms, aquí de Barcelona, que es también muchas cosas, consultor, experto del mercado de arte, ¿no? Cada domingo tienes una columna en La Vanguardia dedicada al mercado de arte específicamente, cofundador de Loop, fundador de Talking Galleries, que son unas jornadas para galeristas. Entonces, bueno, son dos expertos del campo. Me gustaría empezar por Llucia específicamente para que des una definición muy simplificada, muy fácil de entender de qué es el mercado de arte en general. ¿Qué entendemos con esta? Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por invitarnos y por compartir mesa con Elisa. Es un placer. Aquí para hablar de mercado del arte, hay 4 términos que a veces son un poco confusos y que es bueno clarificar de qué estamos hablando en cada caso, porque una cosa es la economía del arte, otra es el mercado del arte, otro es el mundo del arte y otra sería la industria del arte, ¿no? 4 conceptos que abarcan realidades muchas veces comunes, pero distintas en cuanto a lo que se refieren. Y para simplificarlo, diría que el mundo del arte es todo aquello que engloba lo que hay alrededor de la creación artística, ¿no? Es un mundo que lo hablamos por extensión y que acoge todo tipo de agentes y de entramado cultural. La economía del arte ya es algo más concreto y hace referencia a aquella manera en que se mueve la parte, sobre todo económica, que genera el hecho creativo, que sería la industria que hay alrededor de este entramado y de cómo el artista es capaz, lo que sería la industria, capaz de generar todo un movimiento de todo un sector. Paralelamente, la industria se refiere a aquella parte, digamos, sobre todo como empresarial, que hay alrededor del hecho artístico en relación a la economía, pero que englobaba más allá de lo que es puramente la parte economicista del artista, el galerista, de los distintos agentes, porque incluye también todo lo que serían los proveedores, por ejemplo, alrededor de este entramado. Y esto es un elemento importante porque muchas veces hablamos de mercado cuando en realidad no estamos hablando de la industria del arte. Y el mercado es propiamente ese espacio imaginario, ¿no? Definido muy bien por los economistas en el siglo XVIII y XIX, alrededor de lo que es propiamente las transacciones económicas de la obra artística. Estos 4 conceptos quizá pueden ser un poco confusos, pero en cada caso hablamos de realidades distintas. Claro. Y mercado, a veces se oye, ¿no? Esta palabra mercado primario, mercado secundario y gris también. Hay varias definiciones también. Explícanos, por favor. Sí, bueno, simplemente lo que llamamos mercado primario es aquella relación que establece el artista con el galerista y el galerista lo que tiene, digamos, desde primera mano la obra del artista para poderla vender a los coleccionistas. Simplifico mucho lo que es el modelo de negocio básico de la galería. Y el mercado secundario lo llamamos cuando el galerista, en este caso puede ser también la subasta, pero básicamente el galerista en este caso es el que
compra la obra no directamente al artista, sino a un agente que no es el artista. Por tanto, se establece como un elemento que va más allá del artista como creativo, sino que hay un mercado que es paralelo o complementario al del artista. Sí, has hablado ya de subasta, artista. ¿Cuáles son los agentes de este mercado del arte y su función específica? Pues los dos grandes agentes del mercado del arte son los galeristas y los subastadores. Y se reparten el mercado prácticamente a partes iguales. Yo hace 15 años que con mucho interés venía monitorizando, ¿no?, cuál de los dos se lleva un poco la parte más grande del pastel. Pero la verdad es que año a año, siguiéndole con los reports de Claire McAndrew, lo que nos damos cuenta es que hay punto arriba, punto abajo, y si bien los galeristas tienen ese 53-54% del mercado, el resto es de las salas de subasta. Y ahora mismo no parece que esto esté variando, incluso con la pandemia. Por tanto, los dos agentes básicamente son estos. Dentro de las casas de subastas hay distintas tipologías y dentro de lo que llamamos los galeristas hay básicamente los galeristas y los dealers, para simplificarlo. Los galeristas son los que propiamente tienen un espacio abierto y construyen un discurso artístico alrededor del espacio, y los dealers, que pueden ser advisors también, como Lisa, ¿no?, son los que de alguna forma venden, aconsejan, pero más allá de un espacio propio. Y de programación, digamos. Sí, los espacios no necesariamente tienen que tener una programación fija, pero sí que se les pide que hagan ciertas exposiciones, muchas veces son colectivas de obras que tienen. Entonces, en las subastas encontramos mercados secundarios, sí o sí, porque es ¿no? Bueno, hay veces que los artistas también proveen por eso. a las galeristas y ahí hay una confusión, pero al margen de estos agentes que planteas, yo creo que la clave hoy está en ver que las fronteras entre los distintos agentes se están diluyendo, y es interesante observar de la manera en cómo el acercamiento que hay entre dos posiciones, entre subastas y galerías, cada día es más cerca. Las galerías están entrando en algunas técnicas de marketing que han usado muy bien las subastas, y las subastas, y lo hemos visto hace bien poco, las ventas privadas de las subastas, que son aquellas en que ellas venden directamente al coleccionista sin mediar una subasta pública, sino que hacen propiamente como de galeristas, en base a las grandes bases de datos que tienen, están subiendo sus ventas privadas, con lo cual esa frontera cada día se va diluyendo más. Pero también en una galería podemos encontrar galerías que trabajan directamente con el artista vivo y que hacen un trabajo de producción y de promoción, y también galerías que operan en un mercado secundario. El artista ya no está vivo, ¿no? Exactamente. Las galerías tratan de una parte con artistas vivos, muchas veces tratan con el mercado secundario, muchas veces compran a los estates de los artistas, que son, ¿no?, toda la herencia que hay detrás de los artistas, o bien pueden comprar pues en el mercado a otras coleccionistas, pueden comprar en subasta y luego volver a vender. Claro. Ahora que tenemos un poco más claro estos conceptos, muy bien, Llucia, este resumen esquemático, pasamos a Elisa. Te quería preguntar, ahora sí, vamos a analizar esta palabra de invertir, ¿no? ¿Qué se entiende por invertir en arte? Yo creo que es importante distinguir, sobre todo, primero la diferencia que hay entre precio y valor, para entender el concepto de inversión, ¿no? El precio es el valor económico de un objeto tangible o intangible, mientras el valor son muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de inversión en arte, yo como profesora de Economía del Arte hay dos líneas de investigación, aquella que se centra solamente en el valor económico y la que nos centramos en el valor multidimensional del arte. Entonces, el valor multidimensional del arte supone más cosas. Entonces, cuando hablamos de inversión en arte, no podemos centrarnos solamente en el valor económico. Tenemos que centrarnos en otra serie de valores que aporta la adquisición de arte, como son el valor emocional, el disfrute, la pasión, la posesión, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos sirve para contextualizar el concepto de inversión, ¿no? Porque, claro, cuando uno invierte en arte, ¿qué hace? ¿Compra para vender? La realidad es que no. O sea, la realidad es que una persona normalmente es muy pequeño el porcentaje de personas que compran solamente con el objetivo de venta. Uno compra porque le gusta, porque le emociona, porque quiere apoyar al artista, porque hay un tema estético también, pero le gusta que se revalorice,
que se pueda revalorizar, pero no hay esa intención de venta inmediata. Es más especulativa, digamos. No, eso no existe. O si existe es muy, muy residual. O sea, lo que hay es, sobre todo, ese disfrute. Evidentemente, cuando una persona compra y invierte una cantidad elevada, pues no, tampoco... O sea, cuando ya superamos una cierta barrera económica, le gusta saber que se puede revalorizar, que es una apuesta que hace. Hacemos una apuesta por este artista y me gustaría que su carrera se desarrollara, ¿no? Y que puede ser que en un futuro valga más. Pero nunca es la idea de vender. Yo diría incluso más hay un tema de legado, ¿no? Voy a dejar un buen legado a mis hijos. Estoy comprando arte, estoy apoyando, estoy disfrutando, estoy compartiendo con mis amigos, pero también, sobre todo, le estoy dejando un legado a mi hijo y no a mis hijos y no me estoy o me puedo equivocar, pero tampoco se piensa en eso. Entonces yo creo que ese contexto de inversión en arte es el que tenemos que fijarnos. Por un lado, hablar de valor. Evidentemente el valor económico, el precio es uno de ellos, una de las variables multidimensionales del arte, pero sobre todo con esa idea de revalorización, pero no de venta inmediata. ¿Cuál es el volumen de mercado global? O sea, el arte que mueve en cifras, aunque eso no sea... Jussi ha mencionado a Claire McAndrew, que bueno, yo creo que es como el libro de mesilla de todos nosotros, sobre todo porque publica informes y sobre todo recientemente con Basel. El año 2019 fueron unos 63.000, 64.000 millones de dólares y como has comentado es ahí un 50-50, ese año un poquito más las galerías. Recientemente se ha publicado un nuevo informe, han caído el volumen de facturación evidentemente por un tema del COVID. Hay otro dato muy interesante, casi el 40-50% de las ventas de las galerías se hacía a través de subastas, de ferias con motivo del COVID y no han poderse realizarse físicamente, pues ha caído sustancialmente. Entonces, yo creo que es interesante trazar como una línea en el tiempo, no centrarnos en años concretos, pero la tendencia, si lo miramos en los últimos 10 años, es que ha crecido y cada vez va más. Digamos que cada vez hay más personas interesadas en comprar, en coleccionar arte, y eso es interesante. A ti como asesora me imagino que a mí me ha llegado esta pregunta, alguien que desconoce del todo el medio y me dice, tú que estás metida en el mundo de arte, yo quiero invertir en arte. Bueno, a mí me han llegado, yo escribo siempre una respuesta muy larga, articulando como que no. Pero claro, ¿tú qué contestas cuando te viene alguien y te hace esta pregunta que es muy habitual, creo? Cuando nosotros asesoramos a alguien que quiere comprar, lo primero que le decimos es que tiene que comprar lo que le gusta a esa persona. Y nosotros como asesores nos adaptamos a su gusto y en función de su gusto buscamos en el mercado. Pero es muy importante que se compre lo que a uno le gusta porque vas a convivir con la obra. Claro. El arte es como el amor. Lo tienes colgado en la pared de tu salón, lo vas a ver todos los días. Es como un señor con el que estás casado y no te gusta nada. ¿Qué sentido tiene? Es una buena inversión. Claro, estás mirando a un señor y dices, qué horror este señor, que es mi marido, qué feo es, ¿no? Pues una obra que tengo en la pared no me gusta nada porque es una buena inversión. Bueno, pues yo creo que es mejor que primero centrémonos en qué es lo que le gusta a usted, ¿no? Y dentro de eso, de lo que le gusta a usted, pues sí, le vamos a asesorar y le vamos a ayudar y le vamos a poder guiar, porque el mercado del arte es muy complejo, nos interesa un mercado internacional y hay mucha serie de barreras y dificultades que presenta. Pero yo es que inversión, solamente inversión, yo personalmente no lo entiendo. ¿Por qué? Porque es que yo también compro. Entonces yo cuando compro para mí y compro lo que a mí me gusta, es que no puedo entender otra forma de coleccionar. Entonces, cuando se me acerca alguien y me dice que quiere invertir, pues, sinceramente, no le hago caso, directamente. Claro. Porque no lo entiendo, o sea, pues sí, pues mételo en un puerto franco, ¿no? Que para eso están, ¿no? Lo compras y lo metes en un puerto franco y no ves la obra en tu vida. Pues hay ¿no? Alguien que lo hace ahí, sí, pero no. Es que eso es como las acciones, ¿no? Los sellos. Ya hablamos de inversiones, otro tipo de formato de inversión. Claro. Pero es que te estás perdiendo esa parte del valor que he dicho antes, que es multidimensional. Estás perdiendo ese disfrute, esa emoción, ese querer compartir con gente que tiene esas inquietudes como tú. Igual que te gusta la música, ir a la ópera, o te gusta ir al cine o al teatro, pues también puedes compartir esa pasión con otras personas. Y yo creo que es súper gratificante. En la charla anterior justo estábamos hablando con un coleccionista, uno de los ponentes, que era Gerardo van Walbeek van Doorn, y él decía, hablábamos justo de esto, ¿te ha pasado alguna vez de tener que revender una obra? Alguien del público le hizo esta pregunta,
para comprarte otra, o sea, revender una que tienes tú y que ya no te encaja mucho en tu colección para que te puedas comprar otra que sí que te motiva más, ¿no? Entonces, estábamos hablando de esto de descubrir que igual algo que tú has comprado por 5.000 euros, ahora que lo quieres revender vale 25, imagínate. Y Gerardo ha contestado muy bien, dice, yo me siento reafirmado en el buen ojo que tuve en el comprarlo, pero en estos casos sí que puede pasar, ¿no? Pero también comentábamos que no se trata de especular, porque esto sí que puede pasar a un coleccionista, ¿no? Después de, yo qué sé, 10 años, te das cuenta de que esa pieza ya no te encaja, y entonces, pero esto no es hecho adrede, ¿no? Como algo expresamente buscado, como algo especulativo, sino que se favorece igual de un mercado secundario, lo que sea, para hacer recircular la obra. Y yo creo que es que los gustos pueden evolucionar perfectamente, claro, y es válido. Con lo cual puede un artista interesarte muchísimo y a los 10 años ya no te emociona, puede ocurrir. Y bueno, pues si tiene un mercado para venderlo y puedes venderlo a través de una subasta, ¿por qué no lo vas a vender? Claro. Otra cosa es la especulación. Comprar con la intención de que venderlo para tener un ingreso extra, ¿no? Eso lo veo complicado, es un juego complicado. Y Lucia, tú que tienes también un pasado de exgalerista, ¿no? ¿Cómo son las galerías? ¿Son importantes las galerías en todo este contexto que estamos analizando como agentes? ¿Qué papel juegan? Mira, cojo un momento el hilo de una cosa que ha dicho Elisa muy bien, que hablabas de legado, ¿no? A veces de las generaciones. Y a veces uno se encuentra como coleccionista que recibe el legado de sus padres o de sus abuelas o buenas obras y están en clara disintonía con la colección que él está articulando en ese momento, ¿no? Y por tanto el canon con los años cambia, la mirada y el compromiso es distinto. Y yo creo que muchas veces ahí es cuando el propio coleccionista asume algunas de las obras, pero otras las sale a subasta. Y se nota, por ejemplo, en algunos casos muchas revalorizaciones, ¿no? Cosas que han comprado los abuelos, que compraron a precio muy pequeño, digamos, ¿no? Y se encuentra que las sacan a la venta y valen mucho más, con lo cual esa revalorización es una realidad en el mercado del arte. También es cierto que muchas veces el coleccionista solo cuenta los aciertos, ¿no? Y cuentan poco los errores, ¿no? Pero esto es una realidad que nos pasa un poco quizá a todos, ¿eh? En todos los campos, ¿no? Sí, esto pasa en todos los campos. ¿Me preguntabas por los galeristas? Sí, ¿qué papel juegan en este escenario de mercado? ¿Qué función tienen? Yo creo que ahí la diferencia más grande entre las casas de subastas y las galerías, pese a esta realidad que comentábamos de que se diluyen las fronteras, pero es que las trayectorias de los artistas, quien las articulan son las salas de subasta, son las galerías y no las salas de subasta. Yo creo que esto es una mirada clave, sobre todo cuando hablamos, y reproduzco aquí una conversación interesante que hubo en el Talking Galleries de hace 5 o 6 años, ya no sé, entre Susan Dunn, presidente de la Pace Gallery, y Simone de Pury, ¿no? Entonces estábamos a una mesa cenando la noche anterior y entonces Simone, ¿no? Con su enorme ego, iba contando todo lo que había hecho por algunos de los artistas jóvenes para incrementar el precio de sus carreras, ¿no? Entonces se iba llenando la boca y empezando porque este artista en realidad lo construyó, porque vendió obras en Philips de Pury en los años buenos y tal. Entonces Susan al final de la cena le dice algo así como: bueno, Simón, yo no te voy a contradecir, pero te espero mañana en el stage, ¿no? para desarrollar mi teoría. Entonces Simón se quedó como un poco descolocado, entonces me pregunta, ¿pero es muy peligrosa, Susan? Digo, bueno, no sé, tú verás, ¿no? Entonces al día siguiente, Simón, ya con un tono un poco más bajo, vino a decir un poco lo mismo, y entonces Susan Dunn le dijo: mira, Simón, yo creo que lo que tú estás haciendo por los artistas es perjudicarles. Es decir, nosotros como galerías lo que hacemos es construir carreras de artistas y lo que no nos interesa es que el artista a veces suba de precio de forma muy rápida. Claro. Porque esto nos impide empezar a colocar al artista en las colecciones, en los museos, donde realmente tiene que estar. Si el artista está por encima del precio, sube muy rápido, es muy especulativo, los museos lo dejan de lado o ya vale demasiado por sus presupuestos. Y a vosotros ahí especuláis con las carreras de los artistas y nosotros lo que hacemos es construirlas paso a paso, de tal forma que las carreras con el devenir de los años son mucho más estables, son mucho más creíbles, ¿no? Entonces ahí Simón se quedó un poco descolocado y al final de la charla le vino a decir algo así como: sí, realmente si no fuera por vosotros, nosotros no tendríamos nada que hacer, ¿no? Pues yo creo que esta anécdota ilustra un poco lo que es el papel de unos y otros en el mercado
¿no? En el sentido de que es muy importante que hayan subastas, porque además clarifican muy bien cuál es el precio, en ese sentido, no el valor, sino el precio de los artistas, y los galeristas articulan carreras de artistas, y yo creo que con el devenir de los años uno se da cuenta que grandes artistas han tenido detrás grandes galeristas que les han articulado su carrera. ¿Cómo le articulan, por ejemplo? O sea, esto que decías, buscar el museo donde colocar la obra, o sea, ¿cómo construye una galería la solidez de la carrera de un artista para que también el mercado lo reconozca como tal? Sí, el modelo de negocio es curioso, porque el modelo de negocio del galerismo no ha cambiado en los últimos 200 años, digamos, ¿no? Sigue siendo exactamente el mismo. Quizá aquí la entrada de los NFT, que creo que en algún momento comentaremos, igual puede ser el elemento disruptivo, pero ahora mismo el modelo de negocio es básicamente el mismo. Los galeristas, ¿no? Vamos directos a los artistas, les compramos, les exponemos, ¿no? Revendemos a los coleccionistas. El modelo es muy sencillo. Pero aquí lo que está sucediendo ahora es ver cómo el galerista en el futuro, en la medida en que las prácticas artísticas contemporáneas están evolucionando y ya no son meros objetos, meros pinturas que se cuelgan en la pared, entrar a trabajar con los artistas pasa a ser algo más complejo. Y entonces yo creo que ahí el futuro del galerismo va mucho más en la línea de ser gestores de, digamos, de puesta en valor de lo que es el talento artístico de los creadores, por decirlo de una forma simple. Yo creo que un poco como hacen los agentes literarios, de alguna forma, ¿no? Que lo que hacen es articular carreras que van más allá de la pura compraventa de una obra. Y creo que este es un poco el camino en el que los buenos galeristas han trabajado siempre, que no es solo en vender la obra, sino en ser capaces de articular un proyecto sólido alrededor de un artista. Y significa, pues esto, venderlo en buenas colecciones, preocuparse para que las exposiciones sean extraordinarias y articular, ¿no? las complicidades con la prensa, con los medios, ¿no? Los museos, que si sale una pieza en subasta esté respaldada por la galería detrás, ¿no? Es un conjunto de prácticas que es lo que hoy entiendo que hace al buen galerista. Me gusta encontrar, ¿no?, enlaces con las charlas que hemos tenido antes, porque justamente esta mañana, hablando con Enrique del Río, estábamos hablando de esto, de que a veces hay galeristas que no quieren venderte una obra porque no tienes una buena colección o lo que él o ella consideran buena para su artista. Entonces, bueno, estábamos recordando la anécdota de Naomi Campbell, que no le vendieron porque no tenían, bueno, en fin, la artista que no tenía una buena colección. A mí, en mi pequeña experiencia también me ha pasado, ¿no?, es decir, un artista que diga, yo no quiero estar en colecciones privadas, solamente quiero colecciones institucionales, pero esto era un tema más casi político y social, porque ella piensa que su obra tiene que ser vista, ¿no? Entonces esto un poco condiciona también a veces un pequeño comprador que dice, pero yo no soy un gran coleccionista, pero quiero acceder también, o sea, debería quizás haber esta flexibilidad también por parte del galerista y no decir, no, a ti no te vendo porque estoy construyendo la carrera de mi artista y tú no mereces tener esta obra en tu colección, ¿no? Es un poco discriminatorio. Bueno, digamos que hay formas más sutiles de decirlo, ¿no? Pero yo creo que aquí hay dos fenómenos, que esto para mí va atado a dos fenómenos. De una parte, unas prácticas del coleccionismo que especulan con las compras de arte, lo que llamamos comúnmente flipping, ¿no? El coleccionista o falso coleccionista se acerca a una galería y compra a un artista que sabe que el precio en subasta es más alto del que realmente está vendiendo la galería. Entonces lo que hace es comprar la obra, retenerla unos meses, sacarla a subasta y sacar un porcentaje importante de rentabilidad, ¿no? Entonces ahí los galeristas son muy escépticos en vender a según qué tipo de coleccionistas, porque claro, ya ven. La pregunta que le hicieron a Tadeusz Ropac en un Talking Gallery esto es si realmente existían estas listas negras de coleccionistas a quienes no se les debía vender, y él rotundamente afirmó que sí, que claro que existían y que entre ellos nos comunicamos a ver quién compra y para qué compra, ¿no? Entonces, cuando tú sabes que tienes una producción pequeña de un artista o que tienes todas las obras vendidas, es normal que con la voluntad de favorecer al artista, lo que hagas es colocar estas piezas, venderlas, no al mejor postor, sino a aquellos museos, aquellas colecciones que crees que tiene que estar representado. Pero siempre yo creo que se hace en pos de articular la carrera del artista. Dicho esto, y después de 40 años de galeristas, también te puedo decir que el galerista es muy sensible a la pasión del coleccionista, y a veces hay coleccionistas con pocos medios
que lo que transmiten cuando se acercan a la obra de arte es pura pasión y pura ilusión. Yo creo que ahí los galeristas mayoritariamente lo que hacen es vender a estos coleccionistas. Ya se ve, te ponen en lista de espera, el día que sale una pieza, a lo mejor no de 3 metros por metros que está pensada para un museo o para una gran colección, ¿no? Sale una pieza más pequeñita, más asequible, pues le llaman, oye, pásate a mirar si te pudiera interesar, ¿no? Yo creo que eso forma parte del buen galerista, de que es la sensibilidad de compartir con un coleccionista, quizá con no muchos recursos, la ilusión por un artista. Y esto, la verdad es que con los años se ve muy rápidamente y ves al galerista, el coleccionista que compra por esa pasión para ponerlo en casa, para amarlo, ¿no? Del coleccionista que le da igual y que a lo mejor te está pidiendo 2 o prácticamente te los compras sin siquiera verlos, ¿no? Claro. Y también has dicho otra cosa que ha salido en estas conversaciones, que es ayer en la charla que tuvimos con los galeristas, tocamos precisamente el punto de la fluctuación de precios de los artistas, ¿no? Sobre todo esto pasa cuando compartes artista con otras galerías. Esto pasa a veces que tú tienes establecido con este artista un precio, luego llega otra galería, a lo mejor mucho más potente que la tuya, que está en Nueva York, donde los precios, o en este caso era San Francisco, donde los precios son mucho más altos, hace una exposición ahí, la galería de San Francisco decide subir los precios y tú te quedas con esta nueva franja, ¿no? Esta nueva y te perjudica completamente porque el mercado aquí no aguanta el nuevo precio. Entonces, en realidad, o sea, esto indica quizás que las galerías deberían trabajar un poco más en conexión o con más, sobre todo en el momento de compartir artistas, ¿no? Porque yo lo veo, es bastante problemático, estás perjudicando a una galería en una periferia del mundo, del mundo del arte, que por ejemplo es Barcelona, no somos capital del mundo del arte, pero a la vez estás trabajando en pos de tu artista, ¿no? Como a favor de él. Pero ¿hasta qué punto este tipo de maniobras ayudan al artista o le perjudican? Sacas un tema interesante de mucha actualidad, que hay un caso todavía peor, ¿no? Que es el caso del poaching, ¿no? Que llamamos, que es cuando una galería grande coge y se queda el artista de la galería pequeña, peor, que es un clásico, ¿no? De cualquier tipo de mercado. Y esto, lo que suele pasar es que la galería pequeña, que ha hecho un trabajo de plena complicidad con el artista para hacer una buena carrera, se da cuenta que cuando es el momento de recoger los frutos, viene el pez mayor, ¿no? Claro. Y se lo come y se lo lleva y se queda, pues, se queda sin poder conseguir sacar los réditos que había invertido en ese artista. Pues esto sería como el caso peor, ¿no? Pero en el caso que hablas, quizá lo que falta ahí es una estrategia clara por parte de las dos galerías de ver cómo pueden promocionar al artista en este sentido conjuntamente. También es cierto que la galería de San Francisco, en este caso, ¿no? Que lo que hace es subir los precios, si lo hace en plena complicidad con la galería pequeña, le está permitiendo a la galería pequeña, si tiene algo de obra almacenada, hacer un salto de escala que le puede beneficiar muy bien, ¿no? Muchas galerías, muchas veces son la venta, el mercado de un solo artista. Lo vimos en Shaman Reed, en Nueva York, cuando Joan Mitchell se fue de la galería hace 3 años. La galería se liquidó, o sea, se dio cuenta que el gran mercado y la estructura que tenía era porque está trabajando con Joan Mitchell. En ese momento, la galería se dio cuenta que no tenía viabilidad. Entonces, en estos casos, yo creo que lo ideal es tener una estrategia conjunta, y creo que ahí el artista tiene cierta mano para pactar esta estrategia de beneficio a las dos galerías, o, en todo caso, por ejemplo, de dar obra a la galería pequeña para que en los siguientes meses, años, pueda seguir vendiendo, ¿no? Claro. Bueno, yo voy a pasar ahora, vamos, ya que has nombrado el arte digital y los NFTs, me gustaría empezar esta conversación con Elisa, ¿no? No solamente NFTs, esto es la punta del iceberg, ¿no? Que hemos visto ahora, pero en realidad llevamos ya unas cuantas décadas no solo de arte digital, sino también de poco a poco en los últimos 10 años, pues de digitalización, esto de las visitas virtuales en 3D. El último año se han puesto muy de moda, pero ya llevaba la tecnología un poquito de tiempo ya funcionando. Entonces, como tú tienes también una plataforma de promoción para galerías online y de asesoría online, me gustaría hablar de esta transformación digital, cómo funciona, cómo la estáis viviendo, ventajas, desventajas. Yo la asesoría de arte global la monté en el año 2003. Y era una asesoría presencial, que hacemos un trabajo y a día de hoy seguimos haciéndolo
muy de cerca sobre todo trabajamos para grandes coleccionistas institucionales y corporativos, muy de cerca, muy presencial, ¿no? Pero nos surgió que en los últimos años mucha gente se nos acercaban, nos pedían asesoría, y bueno, por otro lado surgió también que yo siempre he sido súper curiosa, siempre he tenido mucha curiosidad y la tecnología siempre me ha generado muchísima curiosidad. Y había un tema que yo veía que no acababa de entender, y era cómo era posible que el sector del arte no estuviera digitalizado como otros sectores. Teníamos como un gran retraso. Total, que hace como 5 o 6 años empezamos a desarrollar un software para catalogar colecciones de arte online, porque ese fue el origen, porque no encontrábamos un software que nos diera el resultado suficiente para poder hacer esas catalogaciones. Y de ahí saltamos a una plataforma donde lo que hacemos es una asesoría online. Y durante todos estos años hemos estado invirtiendo en tecnología, mucho dinero y poco resultado, y de repente nos hemos encontrado que nos encontramos en situación de COVID, donde no se puede hacer nada presencial. Nosotros ya teníamos toda la estructura hecha y toda la plataforma hecha, y entonces, bueno, pues realmente hemos entrado en el mercado bastante fuerte. La tecnología, yo encontraba muchísima reticencia por parte del sector del arte, porque las galerías en principio veían como que era una competencia. Sí. Parecía que lo virtual era una competencia a lo presencial. Parecía que si una persona veía una exposición online o veía unas obras con precio o en una plataforma, no iba a ir a la galería. Y yo no lo creo. Yo creo que es algo complementario. Yo creo que es otro tipo de público. Yo creo que se está generando un público distinto, porque una galería siempre es necesario la presencialidad. Bueno, no sé si me estoy yendo del tema, pero vamos. No, en absoluto. Yo soy la primera que voy a galerías, me encanta ir a galerías, veo la obra físicamente, la disfruto, la compro, la vivo. Pero creo que lo digital permite, sobre todo una audiencia internacional o una audiencia que no es de nativa del sector, acercarse al arte de una manera mucho más fácil. Porque a mí me ha ocurrido y me han preguntado muchas personas, oye, ¿y si yo entro a una galería tengo que pagar? A mí también ha salido en estas conversaciones. Oye, y claro, es que a mí me da mucha vergüenza, porque yo llego y pido un precio y me dicen 100.000 y me quedo con cara de idiota. ¿Y por qué este artista vale 100.000? Entonces, hay algo ahí que no acaba de enganchar con las galerías, con ciertas galerías y con cierto público. Entonces yo creo que lo digital facilita. Yo lo quiero democratizar, acercar el arte a nuevos públicos, a nuevas audiencias, y bueno, pues todo lo que la tecnología nos permita hacer ese servicio lo hacemos. Entonces ese es el origen de la plataforma de Red Collectors. Por supuesto, nosotros como asesores trabajamos con galerías. Una cosa que a mí siempre me ha parecido importante señalar: yo como asesora o nosotros como asesores no representamos artistas ni tenemos obras en propiedad. Nosotros trabajamos con las galerías, porque las galerías son las que ponen en valor al artista, son los que trabajan su carrera y son las que hacen de prescriptores. Nosotros no, nosotros simplemente ayudamos al comprador, ayudamos al coleccionista a comprar lo que les gusta de una manera profesional. Entonces la plataforma es el mismo modelo de negocio que la asesoría presencial, pero online. Buscamos tener un marketplace donde haya muchas galerías de calidad con buenos artistas que puedan exponer, mostrar sus obras de una manera fácil a través de la tecnología, dentro de lo que es la tecnología, por supuesto, y que las personas que les guste el arte puedan acercarse, puedan ver, puedan visitar, puedan comprar. Y por ejemplo nos pasó en Barcelona con el Barcelona Gallery Weekend. Cuando lo hicimos los recorridos de todas las galerías 3D y luego nos mandaban mensajes, nos escribían, nos decían: oye, pues me voy a acercar a la galería a ver la exposición. Oye, es que yo esta galería no la conocía. Entonces yo creo que es una manera de acercar el arte, pero insisto, nunca va a sustituir lo presencial, siempre va a ser un complemento. Y a nivel de ventas, has visto, bueno, claro, este último año evidentemente que se ha desplazado, como decíais, ¿no?, casi todo en lo digital, pero ¿ves que genera confianza comprar online? Es que compramos mucho cosa online, ropa, libros, todo, la comida, pero el arte genera confianza, no saber, no digo de tu plataforma, pero en general, ¿no? También hay muchísimas plataformas ahora de venta online y siempre te preguntas, ¿será original? ¿Me vendrá el certificado? ¿Cómo sabe la gente que comprando? ¿Qué cosas tiene que mirar para estar seguro de que no es un fraude, no es una... En fin, que están comprando bien? ¿Cómo lo ves? Evidentemente online puede pasar. Bueno, primero creo que es un tema generacional, ¿vale?
Yo siempre cuento que a mi abuela, hace muchos años ya falleció, el banco le ofreció, Bankia le ofreció una tarjeta de crédito, dijo que no quería una tarjeta de crédito, que ya iba muy contenta con su cartera y su bolso y que el dinero debajo del colchón, que era donde mejor estaba. Hay un tema generacional, pues yo creo que hay una generación que todavía le cuesta mucho lo digital, pero cada vez, Dios mío, si es que la gente liga en Internet. Yo soy de la generación de los bares y las discotecas. Si la gente liga en Internet, la gente compra mil cosas, incluso hay páginas web, como por ejemplo estas de, ¿cómo se llama? Net-a-Porter, que te puedes comprar un vestido valentino por 20.000 euros o por 50.000 euros. ¿Cómo no se va a poder comprar arte? Entonces, evidentemente, tienes que buscar una buena fuente, eso es muy importante. ¿Dónde estás comprando? ¿Cómo es esa página? O sea, y nadie da las cosas baratas, ojo, si te están vendiendo un dibujo de Miró por 3.000 euros, ojo. O sea, lo barato no significa que sea bueno. O sea, evidentemente tienes que buscar una buena fuente. Igual que vas a una buena galería que tiene referencias, o vas a una feria que sabes que son referencias, o te vas a una buena subasta, que sabes que hay filtros y hay una buena selección, pues en las plataformas igual. ¿Y a quién preguntas? O sea, ¿cómo sabes? Bueno, hay algunas de referencia que sabemos todos, por ejemplo, Archie, que sabemos Archie, evidentemente es ahora mismo la más galerías, importante, ¿no? O sea, que efectivamente igual mirar que detrás o sea, la galería de alguna manera avala esto. Por eso a mí me parece muy importante la figura del galerista, porque realmente el galerista se está poniendo en valor al artista, es el que trabaja su carrera, es el que, como comentabas, le presenta y le vende a buenas colecciones, a premios, a concursos, les pone. Entonces, ya eso es una referencia, ya está hecho un gran filtro hecho. Claro. Si tienes una página web donde te están ofreciendo obras sueltas y ¿quién es esta galería? Oye, pues miras quiénes somos, ¿no? Clic. ¿Esto quién es? ¿No? Pues, investigas. Investigas. Por otro lado, también hoy ha salido también otro tema, que gracias justamente a la tecnología digital, estas plataformas también han dado voz a muchos artistas que no tienen cabida en el mercado de galerías, porque hay ciertos límites, ¿no? Una galería no puede representar a 50 artistas bueno, hay, pero las mega galerías, ¿no? Pero entonces hay tanto artista y seguramente también de calidad que no encuentran su desahogo en el mercado, y entonces también gracias a esto, como tú decías, en la democratización también está del otro lado, ¿no? No solamente hacia el público, sino de decir, yo también tengo los medios de enseñar mi obra, aunque no tenga una galería, pero ahí, claro, quizás es más difícil. Bueno, ahí está moverse. Instagram. Yo creo que Instagram está funcionando muy bien para los artistas. Es un escaparate para ellos, aunque luego tengan sus galerías que les representan, pero también es una buena manera de que la gente empiece a conocer artistas. A mí me parece bien. Ventajas y desventajas, o sea, una ventaja sería esta, ¿no? De poder comprar también cosas que igual en tu ciudad no están, o no sé, de poder irte al otro lado del mundo, o la rapidez, o desventajas. Desventajas de comprar online, no lo ves. No lo ves, pero es sorprendente. O sea, también te digo, la cantidad de gente que compra sin verlo. Pues yo siempre digo que si te gusta la imagen, cuando lo veas físicamente te gusta mucho más. Normalmente es así. Mucho más. Pero sobre todo es que no lo ves cuando lo tienes. Pero bueno, también es importante una política de evolución, igual que otras páginas web. Tú llegas, lo ves, oye, es que no me gusta nada, bueno, pues nada, lo devuelves y te devolvemos el dinero. Eso sí, si lo devuelves, que esté en buenas condiciones. Sí. Vale, pues esto es otro criterio para... Hombre, claro, la compra online, las políticas de evoluciones tienen que ser claras. Perfecto. Bueno, seguimos hablando de digital, pero ahora sí que me gustaría entrar más en el tema de NFTs, ¿no? Para quien no lo sepa, non-fungible tokens, ¿no? Que son como bienes no fungibles, básicamente, en traducción. Entonces, el pasado 11 de marzo hubo un momento clave en la historia del mercado del arte, ¿no? Que la mayoría de nosotros ya sabemos, pues ya estamos hablando de Bitcoin y criptomonedas por una subasta de una obra en Christie's de un artista conocido como Beeple, ¿no? Que subastaron por $70 millones una obra de este artista. Entonces ahora estamos asistiendo a una revolución y todo el mundo se ha enterado de que es un blockchain, un bitcoin, y etcétera, etcétera, y está en la boca de todos, pero bueno, es divertido para nosotros que bueno, quizás llevábamos ya unos años, por lo menos yo escuchando también de blockchain como nueva metodología para
certificar la autenticidad de las obras, se está utilizando mucho, pero ahora ya es un boom, todo el mundo está intentando digitalizar las obras y venderlas en estos canales. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esta subasta? Llucia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que no sabemos qué está pasando. No sabemos si esta es la mayor disrupción que ha pasado en los últimos 200 años o realmente es un hecho anecdótico, fruto de la especulación de los inversionistas en criptomoneda, que ha disparado uno de los artistas y ha revolucionado el mercado durante un tiempo, ¿no? Y yo creo que esta es la gran duda, y ahí los analistas andamos perdidos. Yo recuerdo el día después de la subasta, ¿no?, con mis amigos de Nueva York sobre todo, que me decían, es que no sabemos realmente si esto es una bomba, ¿no?, atómica, que tiene como distintas etapas, digamos, de impacto, y que su onda expansiva irá creciendo, o simplemente es una boutade, ¿no?, de un coleccionista, o mejor dicho, de un inversionista que ha hecho el dinero estos últimos años en criptomonedas, ¿no?, y que por tanto le da igual gastarse 60 millones que 100. Es más, cuando este comprador compró la obra, dijo que la había encontrado barata y que él pensaba que esto podía valer muchísimo más de lo que había pagado, de estos 69, casi 70 millones de dólares, ¿no? Bueno, pues habrá que ver qué supone esta realidad. Lo que sí sabemos es que la aplicación de las cadenas de bloque como elemento de certificación ha venido para quedarse. Yo creo que nosotros tendremos NFTs en el mercado de manera natural. Sin embargo, lo que hay detrás de un NFT no deja de ser una creatividad digital como las que venía habiendo en los últimos años. Es decir, todo lo que es la capacidad de digitalizar una obra es susceptible de ser una obra de arte en formato NFT, y no solo obras de arte, claro. Twitters, creatividades, cualquier cosa, ¿no?, tiene esa capacidad. Yo creo que la clave de esta venta, o alguna de las claves, es, de una parte, que esto se hizo en una de las dos salas centenarias, o salas de subasta centenarias, que era un poco el espaldarazo que le faltaba a este tipo de arte para tener la auténtica credibilidad del sector, ¿no? Yo creo que ahí Christie's jugó bien las cartas y se llevó el gato al agua con una clara apuesta por este tipo de arte. Luego sucedió que en los últimos meses venía habiendo unas revalorizaciones muy importantes de la obra de Beeple, es decir, ya en otoño se había vendido una pieza por 1,6 millones de dólares, otra se había vendido por 6,6, ¿no?, 3 semanas antes, y era una sola obra, ¿no?, cuando la de otoño eran 20 imágenes, una 6,6, ya lo que parecía indicar es que aquí las 5.000 obras famosas estas, que el ICE venía haciendo una cada día desde el año 2007, además, realmente eran un corpus de trabajo importante, y yo creo que esto el mercado lo premió en este sentido, ¿no? La gran pregunta que decía al principio es si realmente esto va a ser ¿es burbuja una burbuja o no, ¿no? Siempre hablamos de la tulipomanía, ¿no?, como ese elemento que en un momento determinado es capaz de sobrevalorar un elemento cotidiano y exponerlo a una capacidad inversora a título casi popular. Es decir, que hoy comprar NFT es algo que empieza por muy bajos precios y que se ha popularizado dentro del mercado. Un último elemento para mí clave es que estos coleccionistas, o estos nuevos coleccionistas, estos inversionistas en criptomonedas que están entrando a comprar NFT, la gran pregunta que se plantea es si realmente se van a convertir en coleccionistas en el mercado del arte. Yo creo que esta es una pregunta que no sabemos bien, hoy sí, pero realmente seremos capaces, ¿no?, de, entre comillas, de atraerlos a un tipo de arte que no solo sean NFTs, que empiecen a descubrir el apasionante viaje que hay detrás del coleccionismo, o si simplemente se va a quedar como elementos especulativos que compran de manera puntual. Claro. Lisa, ¿tú quieres...? A mí me parece muy interesante la aplicación del blockchain al arte, sobre todo porque quita una de las barreras más difíciles, que es el tema de la autenticidad y de la propiedad, y poder trazar una línea de quiénes son han sido los distintos propietarios de una obra. O sea, eso siempre ha sido un gran problema en el arte. Aplicándolo al arte, desaparece. Con lo cual, incluso hay coleccionistas de NFTs que lo que hacen es comparten su obra online, pero como ellos están muy seguros de la propiedad, porque está muy clara cuál es la propiedad, no tienen ningún problema. Con lo cual es bonito, ¿no? Porque es
pues esa idea que hablábamos de legado, ¿no? O de compartir con los demás, ¿no? Yo tengo mi colección digital, como estoy súper tranquilo porque soy el propietario, avalado por el blockchain y por este sistema, lo comparto abiertamente online y no hay ningún problema porque yo siempre voy a ser el propietario. Y además no se puede duplicar, que ese es otro tema, ¿no? Porque, por ejemplo, durante muchos años cuando la gente compraba videoarte, es que el videoarte, es que claro, ¿y si se duplica, no? Las obras digitales, ¿no? Yo no sé, artistas digitales, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Daniel Canogar, ¿no? Que tú compras una obra de Daniel Canogar y te da un pendrive con un ordenador. Oye, y esto, pero es que esto lo puede duplicar, y entonces, ¿cuál es el valor, no? Entonces, lo bueno de la aplicación del blockchain es que este problema se ha acabado. Entonces, yo soy como, joder, pues qué bien, ¿no? De repente nos vamos a cargar de un plumazo una de las grandes barreras. Papeles que se pierden ahí. Hombre, claro, tú en el imagínate, cajón. un señor me viene porque su padre le ha donado, o sea, ha fallecido y tiene toda una colección, no tiene ni certificados ni facturas. Y llega a Hacienda, ¡pumba!, le mete el rejonazo. Un clásico. Claro. Tú ahora con este sistema, vamos, la propiedad está clara. Y el plazo de adquisición está claro. Entonces, a mí me parece positivo. ¿Que puede haber especulación? Pues hombre, pues sí, pero es que el mercado del arte a veces hay especulación. O sea, yo me acuerdo en el año 2008, cuando Damon Hirst cae en los Lehman Brothers, con lo que supuso la caída de los Lehman Brothers, hay una subasta, por primera vez una subasta vende directamente obra del artista. Sí. Boom, ¿no? Salió en sí. todas partes, Damon Hirst, y se remata todo, unos precios astronómicos. 10 años después, en el 2018, Arnett hace un estudio de cómo se han revalorizado esas piezas y resulta que han caído un 20%, pero porque se descubrió que en el momento que el propio artista y sus galeristas habían estado pujando para subir los precios, habían especulado. Claro. Entonces, el tema de la especulación, yo creo que de alguna manera a ciertos niveles, ciertos artistas se puede llegar a dar. Pero yo creo en el mercado, yo creo que al final el precio del artista no se puede inflar si la calidad del artista no es buena, no está respaldada. O sea, el precio está muy ligado a la calidad del artista, la capacidad que tiene el artista de innovar, de ser creativo, de ser diferente, de ser disruptor. Entonces tú puedes intentar especular con un artista, pero si a medio o largo plazo no lo correspondes con la calidad artística, no se sostiene en el tiempo. Entonces, en el tema online, en el tema de los NFTs, puede dar una especulación. Hay gente que puede decir que lo que ha ocurrido es una especulación. Pues lo veremos. Lo veremos. Yo creo que la calidad del artista está, como tú bien dices, está contrastada. En este caso de Beeple, yo también creo. Lo que está pasando ahora me parece que la especulación es más bien de las plataformas para digitalizar, porque, bueno, no sé si especulan o se aprovechan, mejor dicho, porque ahora está realmente muchísimos artistas, sobre todo estos que no tienen galerías y que piensan que de un día para otro pueden ganar 60 millones de dólares, ¿no? Están ahí intentando digitalizar obras o crear estas cadenas de bloques, que no es sencillo tampoco el cálculo, ¿no? Y me consta que también tienen que pagar algo para cada obra. En fin, también he visto entrevistas de artistas que se estaban volviendo locos porque no era muy claro y transparente. Entonces, quizás ahora estamos todavía al principio o no estamos familiarizados, pero luego nos iremos acostumbrando y será algo muy natural. Hay una cosa que es muy interesante, porque tú cuando compras arte digital hay algunas plataformas que te ofrecen licencias de uso. Pues como tienes una licencia de uso del Office, ¿no? Tienes una licencia de uso por usar el Office, ¿vale? Pero licencia de uso no significa propiedad. No. Entonces hay que tener mucho cuidado si tú quieres meterte en comprar arte digital, que tienes que comprar la propiedad, el NFT, no la licencia. ¿Vale? Entonces, yo creo que, y los artistas también, pues si se meten en esto, que estén bien asesorados, porque es que si no puede ser muy peligroso. Claro. Se pueden cargar sus carreras, ¿no? Si hacen mal las cosas. Totalmente. ¿Cómo integraría una galería una tecnología como esta? ¿Cómo pueden...? Porque llegará, ¿no? O sea, ahora yo creo que, no sé en España, pero sí que seguramente ya hay galerías que utilizan blockchain, no sé, para... En España no conozco yo, de momento. Max Estrella está con algún tema de NFTs con sus perdón, artistas. en Barcelona. ¿Ah, sí? En Barcelona. Barcelona no conozco yo nadie que no como utiliza tal, pero sí me blockchain, consta que hay algunas galerías que están detrás de que sus artistas empiecen a generar NFTs para poderlos vender en el mercado. Yo no lo sé, pero estoy convencido que en Arco este año veremos algún tipo de obras que nos las cuentan, que nos las exponen, como donde la base está
ligada al NFT. Sí, además Alberto trabaja mucho con arte digital, o sea, claro, con Canogá, igual para galerías que ya tienen Puya. es que como decíamos también en otra charla, bueno, arte digital, NetArt, esto ya llevamos, bueno, NetArt ya llevamos casi, yo no sé, 20 años, ¿no? Bueno, que cuantos más, sí, desde, más, desde los inicios del videoarte, ¿no? Que empieza la es, tecnología y luego se digitaliza. Esto es el concepto, o sea, no es un concepto nuestro, el media art, ¿no? Como tal, sí, es el elemento que da, pero digamos que esto es una base sobre lo digital, pero es que cualquier elemento es susceptible de ser digitalizado y de ser puesto en cadena de bloques, ¿no? Yo creo que, enlazando un poco con la respuesta que daba Elisa, y estoy totalmente de acuerdo con ella, aquí el problema es que 70 millones de dólares es una burrada de dinero, cuando en el mercado se genera un coste de oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que los analistas estamos obligados a comparar los elementos que hay en el mercado por esta cantidad. Entonces, yo me tomé la molestia, ¿no?, de ver, no todas, pero muchas de las imágenes que configuran esta obra de Digital. Y algunas de ellas son interesantes. Yo en ningún momento diría que son frívolas, chorradas, ni mucho menos. Algunas son creaciones artísticas de cierto nivel. No todas, pero algunas sí. Lo que pasa es que lo que yo creo es que está fuera de medida es el precio que realmente se pagó. Es decir, el Botticelli que se vendió semanas antes, ¿no?, de la colección de Sheldon, pues se vendió por 90 millones de una pieza de hace 500 años, una auténtica joya, una maravilla, ¿no?, del Renacimiento. Entonces hay algo ahí que dices, bueno, no sé hasta qué punto 5.000 imágenes creadas digitalmente por un artista que en el mercado no construyó nada, que no ha aportado nada, que no tiene ningún hito dentro de la historia del arte, puede valer casi tanto como una masterpiece, ¿no?, de uno de los grandes clásicos de la historia del arte. Entonces yo creo que ahí las comparaciones son odiosas, pero yo creo que estamos obligados a poner un poco en contrastar de una manera crítica cuáles los precios que se acaban adjudicando las obras de arte. Sí, desde luego. Bueno, ahora me gustaría concluir para dejar un poco de espacio a las eventuales preguntas, y me gustaría que cada uno de vosotros diera un consejo a quien quiere empezar a comprar arte. Pues yo diría que que vieran arte, que visitaran exposiciones, galerías, por supuesto, museos, instituciones. Hay que ver mucho, hay que aprender. Sobre todo cuando uno aprende también disfruta, se le abre un mundo distinto, ¿no? Yo creo que lo maravilloso del arte es que te abre la mente. Bueno, si quieres tú otro. No, es que muy en la línea de lo que tú dices, Elisa. Es decir, yo creo que el coleccionismo de arte tiene como dos partes. Una es la patrimonialización de la compra, que gracias a esta acción de coleccionismo hoy, ¿no?, podemos ver o podemos disponer de las grandes obras de la historia del arte, de alguien que las ha amado, que las ha conservado, que las ha patrimonializado. Y creo que lo bonito es el viaje que hay detrás de esta patrimonialización, es decir, que no es solo adquirir esa pieza y poseerla y convivir con ella, sino que es muy bonito el viaje de entrar en las galerías, en los museos, de seguir al artista, de enriquecerse, de estudiar, de escoger una obra, pero a lo mejor entre 30 obras más, ¿no? Y ese proceso de acercamiento, de descubrimiento, de como dices, que te ensancha la mente, es tan enriquecedor como el patrimonializar. Entonces yo creo que este es un viaje apasionante que, en fin, que muchos grandes coleccionistas lo han convertido en una, digamos, ¿cómo te diría? Han construido esto alrededor de su vida, digamos, ¿no? Claro. Han hecho de esto su vida. Sí, hoy hemos tenido uno que desde luego nos ha transmitido, Álvaro López de la Madrid, sí, nos ha transmitido favor. Realmente su pasión desbordante por el arte, que es realmente, como tú dices, el eje de sus viajes, de su vida, incluso con la pareja, ¿no? Es realmente el arte empapa toda su vida. Y los dos son del mundo del arte, ¿no? Sí, exacto. Están los dos dentro, realmente, o sea, que hay un elemento ahí como de plena complicidad, ¿no? Bueno, muchas gracias, y me gustaría dejar espacio para eventuales preguntas porque hemos tenido siempre muchas y luego tengo que cortar por falta de tiempo, pero creo que es interesante tener también la opinión del público. Ahí tenemos una. Perdón, la espalda. Hola, se me escucha, ¿no? Sí.
Bueno, quería hacer una pregunta un poco también basada en mi propia experiencia personal y profesional. Yo justamente en enero del año pasado me he estrenado como galerista, empecé con una galería online, de hecho, y claro, bueno, luego ha sobrevenido la pandemia y tal, por suerte, un poco como lo que comentaba Elisa, teníamos un poco ya la estructura montada para lo que sobrevino después no fuera tan grave. Lo que sí que es cierto es que en la corta trayectoria que llevo me he dado cuenta de que en realidad hay como una cierta reticencia, sobre todo en el sector más nacional, con el hecho de considerar una galería online como una galería propiamente dicha. Claro, yo defiendo mucho ese concepto, que me da la sensación que en la parte anglosajona no existe esa reticencia. Entonces, mi pregunta es, en base a vuestra experiencia, si tenéis también la sensación de que efectivamente en la parte anglosajona todo lo que es el arte online está como en cierta forma más aceptado en contraposición con lo que sucede en España o en Cataluña en concreto, para comparar un poco vuestras opiniones y punto de vista. Yo creo que al final la labor del galerista es sobre todo promocionar, defender a sus artistas, y bueno, ya lo hemos comentado un poco las acciones. O sea, si un galerista simplemente tiene un espacio físico donde se expone y vende y no hace nada más, me da igual si eso lo hace físico o online. Entonces, porque eso en el fondo es una sala, un espacio donde se cuelgan obras y no hay esa labor. Si un galerista hace una función de promoción, de defensa, de presentar a sus artistas a comisarios, de presentarles a grandes a colecciones institucionales, da igual, desde mi punto de vista me da igual que sea online. Si tú haces tu labor, entonces no pasa nada. Que nacionalmente he estado más reticente, pues sí, a mí me ha costado también. O sea, pero bueno, yo creo que al final si eres una persona profesional y realmente se te ve en todo el sector que estás haciendo bien tu trabajo, no tiene por qué pasar nada que sea online. Es mi opinión, ¿eh? Yo creo que la plataforma que está defendiendo Elisa es sofisticada, efectiva y da para poder mostrar muy bien las obras de arte. Creo que aquí hay un debate interesante, a mi modo de ver, que es cuándo las ferias, las grandes ferias, van a aceptar las galerías digitales. Yo creo que aquí hay algo... ¿Te han aceptado? Yo he tenido la suerte de que a mí me han aceptado en Art Madrid este año, que todavía no me lo creo. Vale. Sí. Ha sido una cosa como súper sorprendente, porque yo cuando hice la aplicación pensé que, bueno, que aparte ya solo por la corta trayectoria y aparte por el formato online, ¿no? Y bueno, he tenido esa suerte, pero sí que es verdad que bueno, no ha sido la primera vez que me ha sucedido también. Y el momento que ahora pues las ferias saben que tienen que estar batallando mucho para que las galerías participen. Pero yo voy un poco más allá, es decir, ¿cuándo Art Basel, cuándo Frieze, cuándo Armory van a aceptar galerías digitales en su parrilla? Porque realmente, si lo piensas bien, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Que hay que tener un espacio abierto para poder participar en una feria, para defender a un artista de verdad. Me parece que esto no va por ahí. Tanto es así que nosotros vamos a desarrollar para Arco este año una parte de los panels en Talking Galleries. Ajá. Y yo le he dicho, en fin, el otro día le dije, oye, yo creo que ahí hay un tema para plantear a fondo, que es cuando las ferias van a entender hacia dónde va la realidad de las galerías y van a abrir la mente y aceptar a galerías digitales. Maribel me decía, ¿no? Bueno, pero es básico que haya un espacio. Bueno, pues te lo parecerá a ti, pero me parece que, bueno, ahora yo creo que con el devenir de los años esto no va por ahí. Me parece que esto va por otros terrenos. Sí. No, y que quería añadir una cosa, y es que incluso a nivel de subvenciones hay un elemento ahí que de hecho es discriminatorio, porque yo me he encontrado con subvenciones no a nivel estatal, pero sí a nivel de la Generalitat, de que si no tienes espacio físico, según qué subvenciones no puedes acceder, cuando en realidad la labor... Pero ahí no estoy de acuerdo, fíjate, ahí disculpa que sí que te contradigo. Es decir, desde la mentalidad de la administración pública, las galerías físicas son una realidad distinta de las digitales. Es decir, las galerías son, en gran parte, una puerta abierta, la primera puerta abierta muchas veces de acceso a la ciudadanía a los artistas, sobre todo al arte más emergente. Entonces, cumplen una función que es complementaria a los museos, ¿no? como primera puerta de acceso a la ciudadanía. Muchas veces están muy imbricadas en un barrio,
Es decir, estamos pensando en Poble Sec, ¿no? Pues hay 2 o 3 galerías, una muy concreta que me viene ahora a la cabeza, que está haciendo una labor en esa parte de Barcelona, clave para que la gente acceda, pierdan el miedo, entren sabiendo sin tener que pagar y puedan acceder a una conversación sobre lo artístico de una manera, ¿no? Planera, simple y gratis, digamos, ¿no? Entonces, esta función que yo creo que ahí la Generalitat, en base al ICEC, premia, es que mantener un espacio abierto a la ciudadanía sí es un valor para acceder a según qué tipos de subvenciones. No, sí, comparto ese punto de vista, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que también en mi galería tengo artistas catalanes, yo también contribuyo a la difusión del arte catalán. Sí. Aunque mi formato sea más online, quiero decir, Si no lo cuestiono, de verdad no, pero te intento justificar, es decir, ¿por qué el Ayuntamiento de Barcelona da ayudas a las galerías y no las da a las galerías digitales? Hombre, porque 100 galerías de arte con espacio abierto a la ciudad generan un entramado artístico muy potente, que 1000 galerías digitales no lo generarían. Entonces, este es el elemento que, en este tipo de subvenciones a las que estás hablando, yo creo que la Administración premia con buen criterio, lo cual no significa que, por ejemplo, en las ferias, que estamos hablando ya de mercado, una muy buena galería digital puede estar haciendo un trabajo muy superior a galerías con una sala, muchas veces galerías de segundo y de tercer orden, ¿no? Y pensemos un poco, porque muchas veces tenemos en la cabeza Barcelona o Madrid o ciudades como Londres o Nueva York, pero pensemos en espacios, en territorios donde prácticamente no hay coleccionismo, ¿no? Si tú quieres hacer un proyecto sólido, pues muchas veces lo online es clave para articular coleccionismo, proyectos potentes, ¿no? O sea que yo creo que ahí, en este punto de las subvenciones, quizá discreparía, en lo otro, por supuesto que sí. No, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Lo único que sí que es verdad que el hecho de no tener en cuenta es un poco lo que yo critico. Evidentemente, el atraer al público a las galerías es esencial y entiendo que las subvenciones tengan que ir mucho también en ese sentido. Pero lo que en cierta forma critico es que no se contemple. Yo no digo que haya que a lo mejor meter a todo el mundo en el mismo saco, pero sí que es cierto que no haya ni siquiera una consideración, porque por ejemplo con las subvenciones del Ministerio de Cultura no sucede esto. El Ministerio de Cultura, la última subvención que ha hecho para galerías de arte, no discriminaba entre online y físico. Entonces yo lo que echo de menos, sobre todo aquí a nivel más de la Generalitat, es el contemplar, aunque sea de una mínima parte, de que ese tipo de galerías están y que han venido también para quedarse. Y que me parece que tampoco es muy acertado el no contemplar, ¿no? Ese tipo de canal. O sea, simplemente era un poco... Yo creo que llegará, es un tema yo creo que llegará, creo que llega un poco tarde la institución, pero... Piensa que yo, perdona, yo me reitero en lo que digo, lo que pasa es que estos 2 últimos años, o este último año sobre todo, las administraciones lo que han ido es a salvar cómo han podido que las galerías no cerraran. Entonces, es un milagro que las galerías hoy estén abiertas. Un milagro, es decir, ¿cómo se explica que una galería que ¿no? estamos todos confinados en casa, siguen haciendo su trabajo, abren, no hay nadie, siguen defendiendo, el coleccionismo baja, la gente puede ir a la galería, pero ellos siguen, ¿no?, defendiendo a sus artistas? Pues es evidente que las rentabilidades de estos meses tienen que haber sido muy malas, ¿no?, pero ellos siguen ahí apoyando. Entonces yo creo que ahí la administración lo que premia es el trabajo que están haciendo con sus espacios. Y yo creo que en unos meses, en unos años, y me consta que la Generalitat está súper sensible con el tema de las galerías digitales, este chip lo tienen incorporado, pero yo creo que ahora la emergencia es otra. Gracias. No sé si hay más. Aquí hay una pregunta. Perdona. Hola. Seguramente con mi pregunta igual voy a intentar decantar un poco más el debate hacia la figura de los artistas, aun teniendo en cuenta evidentemente que la dupla o la relación artista-galerista va a ser indisoluble seguramente y necesaria, ¿no? Pero me gustaría que... la pregunta es, ¿se redefine de alguna manera el concepto de arte emergente o por lo tanto de artista emergente? ¿De alguna manera se entiende que la edad es un valor en positivo? Y en este caso me refiero a la poca edad del artista o la artista es un valor en positivo de cara a los galeristas, o ya no es algo a tener en cuenta, con independencia evidentemente del valor de la obra creada por el artista. No sé si se me ha entendido la pregunta. El hecho de cómo en ocasiones a veces se tiende más a valorar el arte emergente
No sé. Cuando hablas por valorar, ¿a qué te refieres? Bueno, ¿Valorar económicamente? No me refiero desde el punto de vista económico, sino el hecho de que a veces sea más atendido. Incluso es que miras las bases de la mayoría de certámenes de tipo concursos y tal, no sé qué, y a veces es como una especie de marca una barrera, cuando yo creo que ya, y más en el mundo digital precisamente, cuando imagino, yo personalmente considero que ya no es tan importante, pero bueno, simplemente era si se redefine el concepto de arte emergente o sigue siendo el mismo de años atrás. Gracias. A mí me da mucha pena que hay muchos concursos que cortan con 40, 35 ¿Y qué pasa con los artistas? ¿Qué pasa? Que hay un tema que porque tengan más no son buenos. O sea, yo creo que eso es un error. Yo creo que no habría que limitar, o sí, no lo sé, a lo mejor es una decisión de cada institución que lleva ese premio, concurso o beca, ¿no? Pero y que de alguna manera quieren poner un límite y utilizan la edad como un límite. Pero sí me da pena porque puede haber artistas que tienen muchísima calidad, que en ese momento no tienen una galería, por lo que sea, y al final las instituciones funcionan también como una plataforma de promoción y difusión. O sea, si hay un concurso, una beca, una residencia y hay un jurado, un comité de expertos, que puede ser un galerista, puede ser un coleccionista, puede ser un comisario, que son los que seleccionan a estas personas que son las que ganan, y metes un corte en la edad, pues estás limitando, ¿no? Yo creo que es más un tema de tradición, que siempre se ha hecho así, se ha puesto el corte. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo, me gustaría que no hubiera un límite de edad. Sí, pero ya no me refiero solamente a, pues eso, como dices, beca, concurso, residencia, sino desde el punto de vista de los galeristas, que en ocasiones me da la impresión, y perdonad si igual sienta un poco mal, que a veces ya se mira un poco mal cuando, quizás porque se cree que a lo mejor ya su carrera artística va a ser menor porque tiene más edad, igual no se va a desarrollar mucho, ¿vale? Sí. Pero no sé si, por qué se sigue viendo como una especie de inconveniente el hecho de que haya una cierta edad, a pesar de que igual puede tener una obra súper interesante. Como que el galerista tiene en realidad esa mirada de inversión, ¿no? Este es joven, es una buena inversión, lo puedo hacer crecer, tengo más tiempo para desarrollar su carrera. Esto es la percepción que tienes, ¿no? Yo creo que hay mezclas dos cosas que tiene que ver un poco con el interés del artista, que es independiente de la edad que pueda tener, con los concursos de arte joven. Yo creo que son dos cosas distintas. Es decir, el concurso de arte joven muchas veces se ha planteado como una fórmula, yo creo que una fórmula muy positiva, para ayudar al artista que está empezando, que no tiene las estructuras de mercado para poder tirar adelante, ¿no? Y estos concursos, por ejemplo, estoy pensando en el Ayuntamiento de Barcelona, que el trabajo que hace en la Capella, por ejemplo, con Barcelona Producció, ¿no? Abre convocatorias para que los artistas se presenten y se pueda plantear momentos expositivos durante la temporada con el fin de que accedan a las plataformas de conocimiento y distribución, ¿no? Entonces, hombre, se hacen con artistas jóvenes porque se entiende que son los más necesitados de poder entrar en este mundo, digamos, ¿no? Y que el paso de la escuela de arte a las galerías no es un tramo fácil, y yo creo que estos concursos, estas plataformas, lo que hacen es permitir esto. Otra cosa es si el artista tiene valor al margen de la edad que tenga, ¿no? Puede ser un artista muy joven, con muchas expectativas, irrelevante, y un artista de 70 años desconocido, con una obra muy sólida, que simplemente decidió no interactuar con las galerías y mantenerse al margen del mercado. Yo creo que todos conocemos artistas de estos, ¿no? Que el mercado no les ha interesado nunca, y en cambio su trayectoria a nivel artístico es impecable y simplemente lo guardan o lo regalan a los amigos, ¿no? Yo creo que ahora también hay una tendencia en algunas galerías a recuperar, poner en valor artistas que en su momento no lo han tenido. Sí, pueden ser vivos o fallecidos. Se me ocurre Maite Rebalbuena, por ejemplo, lo está haciendo. O sea, que no todo el mundo, no todas las galerías están cerradas, ¿eh? Yo creo que de repente las galerías también tienen ese ojo de decir, mira, este artista debería estar mucho más reconocido y no lo está, y tiene una edad determinada, y a lo mejor lo que podemos hacer es acogerle ahora y potenciarle. Pero sí que se está haciendo, ¿eh? Incluso las ferias han montado secciones, ¿no? Sí, como sí, Arco creo que hizo una, ¿no? Y bueno, también sí, en Freeze. Es verdad, Freeze cuando hizo la parte de joven con consagrados, ¿verdad? Yo no sé si, pero tu pregunta venía más a qué pasa si alguien es emergente con 50 años. Sí, claro. Precisamente es que el concepto de emergente. Yo también es una inquietud mía, por eso me siento muy cercana. El concepto de que igual ese artista no ha querido mostrar por lo que fuera o su no obra, producido, no la ha querido mostrar, no ha querido trabajar con galeristas, no la ha querido enseñar, pero que ya tiene, a partir de una edad, tiene una trayectoria muy potente detrás. Lo que pasa es que no se ha visto. Pero ¿se puede considerar emergente aunque tenga 50 años? A mí no me molesta el término emergente a un artista de 50 años.
no me supone una contradicción. Para mí no es un oxímoron. Simplemente estamos hablando de dos conceptos, pero cuando tú lo ligas con los... ahí es donde creo que esto no va por ahí, digamos, ¿no? Con los concursos. Claro, entonces yo creo que ahí son cosas distintas. Pero sí. Vale, Muchas gracias. Gracias a ti. Aquí había una pregunta más. Y otra, perfecto. Sí, tranquila. Sí, es el grupo preguntón. Oye, qué bien, ¿cuánto preguntáis? Espera, ¿me puedo girar? Preguntáis tanto. Me puedo girar un poco. Bueno, a raíz de... Voy a hacer un poco de lo de esta mañana ahora, ¿no? Que he oído en todo momento la palabra compra-venta. Y yo me planteo una cosa. A raíz de lo que ha sido la pandemia, que han habido un montón de videoconferencias, las redes sociales hacen como una actividad muy exhibicionista de lo que uno tiene en casa, de lo que uno posee. Digo yo, ¿alguien se ha planteado el que haya una galería de arte que alquile obra pues para un evento especial? O sea, porque eso ha pasado. Yo conozco gente que para un shooting en su casa, la galería X le ha alquilado, le ha dejado o un amigo. Entonces, creo que esta vertiente también debería de estar activa. O sea, que no sea solo comprar o vender, sino que yo lo quiero para un rato, que posiblemente ese rato a mí me enamore y me lo acabe quedando, pero durante 3 días poder tener una obra que a lo mejor sí que puedo pagar el alquiler, pero no puedo pagar lo que sería la obra para toda la vida. Sí, ayer hablamos de esto en una charla. Sí, de esto justamente. Y sí que hay galerías que, bueno, me consta que lo hacían. Esto ahora no sé si en la actualidad, pero yo recuerdo hace 10 años sí que incluso en la galería donde estaba yo alquilábamos a despachos también. La dejábamos meses también, pero... a mí, luego si queréis añadir algo, pero a mí, por mi experiencia, las obras sufren. Es decir, que cada vez que tú la tienes que empaquetar, mover, hay un tema de desgaste de la obra, hay un tema de gestión de transportes y tal, de seguros, también depende de qué obra, ¿no? Pero que al final, bueno, no es tan... Se puede hacer y de hecho se hace, pero hay que considerar que hay muchas cosas alrededor. Cada préstamo de obra, o sea, se prestan evidentemente a museos y cuanto más se vea la obra mejor, y de hecho puede ser... Alquilar a despacho puede ser muy bien porque luego llegan los clientes y también se pueden enamorar pero tampoco puede ser, ¿sabes? No son bienes como muy fáciles de mover o de... En fin, no lo veo como algo en la práctica de cada día, pero sí se podría estudiar un modelo, no lo sé. Sí, ¿por qué no? Lo hay, hay galerías que alquilan como modelo de negocio. Que todo el exhibicionismo de mostrar las casas, que eso ha salido mucho a raíz de la pandemia, de hacer videoconferencias con la gente del trabajo, con gente que hace directos desde su casa. Yo, de hecho, he reconocido obra que sé de quién es y que ha estado en 3 casas diferentes. ¿Ah, sí? Nadie sabe quién es y piensan que es de esa persona, pero ese exhibicionismo de redes no está como haciendo que haya más arte en casa, porque la gente antes la casa le daba igual y ahora cada vez la está vistiendo y está invirtiendo más en tener cosas muy peculiares, muy especiales y con nombre y apellidos. Ya no se va a comprar cuadritos de 20 euros y gente muy joven además. Pues, sí, nosotros hemos identificado que la pandemia ha hecho que la gente viva más en casa, y cuando vives más en casa te das cuenta de lo que te falta. Y evidentemente ha incrementado las ventas de arte para convivir con el arte, sí. ¿Y para exhibirlo? O sea, como exhibicionismo de... Pero es que mira, lo que tengo, como el que tiene un Ferrari. Hay motivaciones, o sea, la gente puede comprar por diferentes motivaciones. Evidentemente hay un perfil que puede ser exhibicionista, pero no todos son exhibicionistas. Yo, si quieres, te paso mi tesis doctoral, que es un ladrillo, pero vamos, una de las cosas que analizo es las motivaciones de compra.
Entonces, hay un perfil que es exhibicionista, pero hay otros que no. Hay otros que no son exhibicionistas ni les gusta. Bueno, hay gente que compra por imitación también. Hay de todo, ¿no? Hay imitación social, querer ser aceptado, ¿no? Exhibicionismo. Bueno, hay un poco de todo. Pero es igual que el que se compra un coche enorme, o un barco enorme, una casa enorme. O sea, yo creo que es un poco eso, ostentación. ¿no? En la calle es fácil de ver, en cambio ahora gracias a la pandemia todo lo que teníamos en privado es como que los baños, todo el mundo está haciendo fotos con los baños, cosas que ahora hay una moda de arte en el baño. Sí, yo me enteré el otro día, dije qué barbaridad. Una obra en el baño, tienes una obra que aguante la humedad. Yo conozco varios coleccionistas que tienen, casi todos tienen en el baño. Que te aguanten un vídeo. Bueno, gracias. Con el programa Zoom y tal, tú puedes virtualizar, ponerte de fondo lo que quieras. Sí, también lo pensé. Si te compras una obra de esas que ya tienes el blockchain y tal, incluso puedes quedar de coña. Porque te colocas esa obra detrás. Lo van a vender, fondos de pantallas en blockchain. Es un negocio. Quería dejar solamente apuntados porque entiendo que son temas que se nos escapan, pero para mí la conversación súper interesante que os agradezco hoy limita por un lado, yo vengo un poco del ámbito de la sociología del arte, los sociólogos siempre somos un poco empreñadores, lo siento. O no. O no. Bueno, lo decía Bourdieu, que si no empreñas no eres buen sociólogo. Ahí vamos. El propio Bourdieu decía eso. No quiero llegar a eso, perdonadme la petulancia. El gusto. Compra algo que te gusta. ¿Quién ha generado ese gusto? ¿Quién lo ha creado? ¿O somos seres espirituales que caemos con el gusto desde el cielo, llegamos aquí, nada nos influye y tenemos un gusto exquisito? De repente... El Michaud de Tapies lo encuentro increíble, sin ninguna formación previa, sin que nadie antes me haya machacado, perdón, me gusta muchísimo Tapies, con Tapies desde los años 60. Sin la vanguardia haciendo artículos del Permanyer y compañía diciendo, señores, esto es lo que tenemos que potenciar, porque es nuestro artista de referencia, ahora que Miró ya está mayor, que Picasso está lejos, etcétera, etcétera. Es decir, este gran tema, ¿cómo se genera el gusto? Por lo tanto, yo cuando veo el coleccionista, tú compra por gusto. Y yo, ya digo, un poco en Palampepito Grillo como sociólogo, pero ¿quién te ha creado a ti el gusto? Es un debate. El otro debate por el lado es el mercado. Hemos hablado todo el rato del mercado sin ponerlo en duda. Hay alguna ensayista francesa, que vosotros conoceréis, que habla de que el mercado del arte es una utopía financiera y que es una bruja que estallará. Ya ha estallado. ¿Qué pasa? Ya ha estallado otras veces, ¿no? Sí, pero justamente en esos estudios que hace Audrey Ross, hasta Iopre siempre se ha levantado y ha sido mucho más sólido que otros muchos mercados. Entonces, en una conversación sobre el mercado, y Lucía seguro que puedes dar muchos datos, y seguramente hay elementos que aportar, obviamente, eso faltaría. Pero en otros sectores de los ambientes políticos, ideológicos, estamos poniendo en crítica el mercado financiero sobre todo. Hay gente que estamos opinando de que habría que acabar con el mercado financiero y que crear solamente un capitalismo de producción y no un capitalismo financiero. Entonces, aquí todo el rato hemos quedado en que si bien el arte no se compra por un tema especulativo, la sombra que planea sobre él como especulación es inmensa. Es inmensa y es uno de los lugares donde la especulación ha pegado estos saltos, como tú mismo comentabas cuando comentamos esa venta de 70 millones al lado de un Botticelli de 90. Explicar solo que eso está en forma del valor de la obra en sí, del gusto y de decía el clásico, es de necios confundir valor y precio. Pues el arte está lleno de necios. No, pero yo creo que ahí estás mezclando demasiadas cosas a la vez. Sí, no me importa que me provoques, pero siempre que seamos capaces de concretar lo que hablamos, ¿no? No, me lanzo, perdón. Sí, dale, yo. Dale. No suelo hacer digamos, a ver cómo te diría. Si aceptamos la sociedad capitalista como la que estamos viviendo, como la que vivimos, podemos cuestionarla desde el punto de vista de ser unos antisistemas. Esto me vale, ¿no? Pero si aceptamos como a priorismo hablar de mercado, el mercado es el que tenemos, ¿no? Podemos hacer una mirada crítica, pero es el que tenemos. Aceptemos la forma en que funciona, que no la definimos nosotros, sino que viene definido desde mucho atrás, ¿no? Yo creo que el mercado, lo bueno que tiene en este sentido el mercado, y lo concretaría en las salas de subasta, es que pone un poco el cascabel al gato muchas veces. Es decir, las salas de subasta muestran el valor, el precio, en este caso concretamente, no el valor, pero también el precio que tiene una obra en el mercado en ese momento.
No en términos generales, sino en ese momento. Y una obra en concreto, porque muchas veces tendemos a equiparar obras de Tapias como si todos estuvieran en la misma línea, pero muchos de los Tapias que han creado seguramente no estarían colgados en la fundación, como los que están colgados ahora, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos valores ahí que los estamos mezclando para definir algo que tiene que ver con el precio del mercado y el valor. Burbujas ha habido y seguirá habiendo, ¿no? Que evita que haya especulación en el mercado. ¿Qué mercado no admite especulación? ¿No? Entonces ahí, yo creo que ahí lo que Elisa ponía con muy buen criterio encima de la mesa era la diferenciación entre valor y precio. Y esto es una de las claves. Sobre el canon que decías al principio, eso ya es más sociológico en este sentido, pero creo que pese a las imposiciones de criterio que hay en la sociedad, de imponer un cierto canon, es sorprendente cómo las nuevas generaciones vienen con criterios propios, al margen de lo que les hemos enseñado, al margen de mucha parte de la educación visual que les generamos, y están haciendo asociaciones de cosas que los de mi generación, por ejemplo, mayoritariamente ni tan siquiera sabemos ver. No sé si te sirve. Llevo 40 años en la enseñanza de arte. Sí. He visto las generaciones avanzar. Durante un tiempo me dediqué bastante a todo el tema de teoría de la imagen. Y nosotros podemos enseñar a nuestros hijos lo que quieran, pero por ejemplo, la generación de los 80 tenían 3 y 4 horas diarias de televisión desde medio año antes de, o sea, a los 6 meses de elección. La educación de las escuelas, la educación de las escuelas de arte como la nuestra, no han podido nunca vencer, por poneros una broma, el manga que le han metido 3 horas diarias. Entonces, el análisis de los gustos no es solamente aquello que hemos transmitido nuestros valores de Biotecher, sino... ¿Cómo te llamas, perdona? Jesús Ángel Prieto. Jesús Ángel. Pero fíjate las obras de Wiesel, cómo tienen un componente, del artista este de los Messi, cómo tienen un componente de ilustración sobre el elemento manga clave. No es porque sí, no es porque sí. No es porque sí. No. Pero yo creo que ahí Elisa lo que decía es una cosa distinta. Es que yo no decía esto. Claro, es que yo no digo... Es decir, yo creo que hay una clave que cuando los galeristas decimos que la gente compren por su gusto, por su criterio, lo que estamos diciendo es que no se dejen imponer porque un artista les digan que es muy bueno, que va a subir mucho en el mercado, que este es el artista que hay que tener, si realmente no les gusta. Compra aquellas cosas que realmente te impacten, que te muevan el corazón, que haya algo de conexión con la obra de arte y que te explique una época, un momento y que te haga una aportación personal, más allá de lo que valga o no valga, y que lo compres en función de tu bolsillo. ¿No? Sí, es que antes yo he oído mucho de hay que comprar estos artistas y la gente trabajaba como por listas. Es que por listas no. O sea, es que, bueno, yo creo que lo explica muy bien. No voy a añadir nada más. Un tema aquí, y yo que me gustaría, ahora que hablamos de mercado, y enlazo un poco con lo que decía también antes la otra persona. Yo creo que este mercado, uno de los errores que ha cometido en estos últimos años, y sobre todo a partir de los 80, es poner exageradamente el coleccionista en el centro del mercado. Yo creo que esto es uno de los grandes errores. Quien tendría que estar en el centro de este mercado es el artista, no el coleccionista. O sea, yo cuando voy a las ferias, que es la quinta esencia de lo mercantil, ¿no? Me sorprende las enormes ventajas que les están dando a los coleccionistas y ensalzándoles como si fueran una clase, ¿no? Una clase social al margen de todo lo demás. Porque creo que lo que perdemos es la perspectiva de dónde se basa este mercado. Esta economía la estamos haciendo no para que el coleccionista patrimonialice y especule, sino que estamos haciendo para generar en buena medida una economía del artista. Y yo creo que esto giraría mucho lo que es la perspectiva y el análisis crítico del mercado. Y creo que este es uno de los errores que estamos teniendo desde hace, sobre todo, 40 años. Antes de los 80, esto no era así. Mis padres empezaron la galería en el año 79 y sus clientes, como comentaba Daniel Templon en Talking Galleries, al principio pues eran el médico, el notario, ¿no? De su área, que les enseñaba a los artistas, descubrían, se enamoraban, compraban, ¿no? Y ahí el artista estaba puesto en el centro de esta economía. Hoy el artista es casi como una excusa que, salvo 4 grandes individualidades,
parece que sea el elemento casi que puede llegar a estorbar, porque la clave es el coleccionista, y creo que esto es un error. Creo que habrá un momento en que volveremos a poner el artista en el centro de esta economía, y no es el coleccionista. Capitalismo productivo. Bueno, basado en esa adoración que tenemos al dinero, cosa que no es fruto de nuestro análisis, sino de una sociedad, ¿no?, que pone el dinero en la base. Y si me permites, te diré cómo es posible que las subastas que habían sido el espacio de intercambio, ¿no?, de la obra artística, hoy están mirando el interés hacia lo súper contemporáneo, pero ya, si me apuro, están generando departamentos de sneakers y de bolsos de marca, ¿no?, de bolsos de lujo, ¿no? Entonces dices, bueno, pero esto no es el mercado del que yo me enamoré cuando estudiaba en la facultad, ¿no?, de un mercado sobre lo artístico. Bueno, sí, no sé, pero me parece que esto no va por ahí. Parece que me sorprende que Sotheby's esté vendiendo por más de $1 millón dos sneakers pertenecieron a no sé qué jugador de baloncesto o unos bolsos de Hermès. No sé, creo que hay algo ahí que se está transformando, ¿no? Vamos a dar paso a la última pregunta porque ya... Hola, gracias por todo lo que habéis comentado. Bueno, quisiera recuperar cuando has dicho esta parte de... estas nuevas generaciones están como haciendo su propio gusto estético, quizás también aparece esto con el NFT y toda esta tendencia nueva. Lo que realmente a mí me genera curiosidad es, por la mañana hemos hablado mucho sobre la pasión y todo lo que motiva de cara a la adquisición de arte, pero la tendencia, o sea, los big players, cuando hablamos de los grandes coleccionistas o el mercado internacional y tal, ¿se está yendo más hacia los coleccionables o la historia del arte la está trazando el capital como tal, como justamente se acaba de comentar, o hacia dónde iría un poco la tendencia? ¿Cuál es la pregunta? Perdóname. ¿Hablamos de coleccionables ¿Sí? o hablamos de arte? O sea, dice, realmente quien marca el gusto, la tendencia, ¿no? Estos grandes coleccionistas, si he entendido bien es esto, ¿no? Sí. Los grandes coleccionistas que también, ¿no?, que compran en piezas importantes, son los grandes mercados, o también el coleccionista pasional y... Es que yo creo que son dos cosas distintas. Lo estamos mirando desde el punto de vista de la demanda del coleccionista, que sería el coleccionable, pero estabas hablando también del arte. Y como ha dicho Yusia, al final el centro del mercado, del mundo del arte, es el artista, la obra que crea, ¿no? Entonces, por eso no acabo de entender qué quieres, en qué situación estamos ahora mismo. Pues para mí yo creo que serían las dos cosas, pero a lo mejor sí que se le está dando más importancia a coleccionar, ¿no? Yo no sé si aquí como coleccionables te refieres a collectibles. Sí. En ese sentido, pues los collectibles son obras de arte también. Una cosa no implica que no son antagónicos, ¿no? Por tanto, los coleccionables como tal pueden entrar dentro de lo que es la estructura del mercado del arte. ¿Pero qué es un ¿Sí? coleccionable? Es que Bueno, coleccionas algo. O sea, Como como objetos- idea me ha objetos surgido más... Como objetos seriados, digamos. ediciones. Pueden ser artísticos, pero no solo ediciones, en un sentido muy amplio, todo aquello que colecciones más allá de la obra única, digamos. Ya. Collectibles, ¿no? Ah, Sí. vale. Bueno, en realidad lo pensaba más como en sentido de... porque este concepto surge con el NFT, por ejemplo, el tema de pensar ya no en la pasión, sino en la inversión como tal y saber que eso genera un cierto valor económico y por lo tanto esto que hablábamos de la especulación o que si al final en la línea de lo que vemos en los titulares de los diarios, en las tendencias internacionales, hablamos solo del valor económico o estamos hablando ya o dónde ha quedado la pasión dentro de todo eso. No sé si se puede hacer un comentario o es solo un... No, pero yo creo que es consubstancial a la creación, a la obra de arte. Es decir, al final, nosotros tenemos que tiene que ser posible hablar de la obra de arte al margen del mercado, y lo es, ¿no? De hecho, ¿no? Pero entonces, si tú analizas la historia del arte, te das cuenta que siempre ha habido una relación del objeto con un valor, con un precio, digamos, ¿no? Puede ser de intercambio por un precio. Y eso es consubstancial a la creación, a la pieza única que generan unos artistas, ¿no? Entonces no veo que vaya tan disociados. Tenemos que ser capaces de analizar la historia del arte al margen del mercado, ¿no? Y también podemos
trazar una historia del arte en relación a lo que pasaba en el mercado, y de hecho lo hacemos. Pero ojo que los NFT son únicos, ¿eh? No son múltiples. Precisamente porque son non-fungible. Es única pieza. O sea, no es como un grabado que es una edición o un tal. No. El NFT es único y un solo propietario. Que eso es lo potente, ¿no?, del concepto. Gracias. ¿Puedo como apuntar algo a lo que estás comentando? Y creo que igual te refieres un poco a, por ejemplo, todo lo que han salido con los gatitos del NFT o con, con los avatares, etcétera. Claro, ahí a mí me surge exactamente la idea si estos collectibles se consideran arte. Pero los gatitos, los kitties no son NFTs, ¿eh? Pero están dentro de todo, está todo dentro de la misma plataforma. Sí, sí lo había. Los primeros gatitos eran únicos. Eran con cadena de bloques, y de esos, el hecho de individualizarlos es lo que hizo que subieran de valor cuando se individualizan. Pero pasa como las cartas de los jugadores de béisbol, que eran súper populares, ¿no?, en Estados Unidos, y ahora los han convertido, ¿no?, además en NFTs, con lo cual ya han duplicado o triplicado el Claro, mi pregunta ahí está, al estar todo mezclado dentro de la misma plataforma, porque pasa con los gatitos, pero también pasa con los avatares, que está como OpenSea está cundido de estos avatares. Al estar todo mezclado, ¿esto se considera arte también? Depende de cómo lo considere cada uno. O sea, yo después de Duchamp ya después de Duchamp todo vale, ¿no? Después de Duchamp ya también el gatito, no sé, depende, esto lo decidimos nosotros tres, todos. Que es arte lo decide la colectividad, el profesor de sociología. El profesor que no escucha. Que es arte... Profesor, no. En un momento el artista dice... Profesor, no hable usted en clase. 2. No hable usted en clase. 2. Responda a la pregunta de la compañera sobre qué es arte. Los gatitos son arte, los gatitos. Estaba distraído. Te preguntas. No, digo, o sea, lo entiendo como una creación, no como una expresión de un individuo, por tanto podría ser una pieza artística, pero también considero en cierto modo que debe interpelarnos de alguna forma el arte, ¿no? Y todavía no entiendo muy bien cómo esos avatares lo hacen. Te pregunta qué es arte y qué no es arte. No, esa no es mi pregunta. Bueno, esto genera Esto debate, daría para otra charla, seguro. Daría para otra charla, pero claro, es que también es el fruto de lo que vivimos, ¿no? Cualquier expresión artística refleja su época, y ahora a nosotros nos escandaliza ver estos gatitos, pero eso, a principios del siglo XX, pues Duchamp escandalizó de otra manera. Entonces yo creo que ya el tiempo dirá. En este momento estamos en esta sobrecarga de imágenes, de producciones digitales, y que te gusten o menos, y dice, pero si esto no es arte, ¿no? Pero ¿quién lo decide en realidad? Entonces hay un acuerdo, un pacto social, bueno, y mucha depende de cómo viene también, contextual. Al final siempre es el contexto, ¿no? Mira el plátano que colgó, ¿no? Cotán colgó el plátano de Catalán. Exacto, en la feria, Catalán, ¿no? colgó, con un Catalán, poco de colgó el cinta, plátano. y ahí quedó, ¿no? Y se vendió por $120.000 en una edición de 6. Bueno, si no me equivoco, ¿no? sí. ¿Era de 3? ¿De 3? Una edición de 3. Wilfredo Prieto, perdón. Más lejos, Quiero ¿no? decir que tenemos muchísimos ejemplos que no son digitales, pero que claro, ahora todo el mundo estamos con esto, pero hay una reflexión. Por ejemplo, hay una reflexión, hay un statement que se está produciendo detrás de un avatar. Yo no sé qué hay detrás del gatito, no he entrevistado al artista, pero bueno, el debate se iría un poco por ahí, pero quizás ya lo continuaremos otro día. Esto me encanta porque... Hay una pregunta, no sé si... vale, estamos muy fuera de tiempo, pero que mucho. No sé si va rápidamente. Me gustaría un poco conocer cuáles son las ventajas o desventajas que puede tener... ¿Cuáles son las ventajas o desventajas que puede tener una galería digital en el posicionamiento simbólico de un artista? Por ejemplo, como mediadores del hecho de mercado, es evidente que funciona igual una galería digital o una galería física, o sea, pueden mediar la transacción de la venta de una obra, ¿no?
pero ante el posicionamiento simbólico, la galería física tiene la ventaja de ensayar proyectos curatoriales que el coleccionista, el espectador, tiene la posibilidad de visitar, de experimentar, que no, obviamente, no se consigue en el espacio digital, ¿no? ¿Cuáles serían esos retos a nivel de ensayo curatorial para posicionar la importancia simbólica de un artista en el mercado que se enfrenta a una galería digital? Tú sabes que ahora hay una tecnología maravillosa de que hacen unos 3Ds que son casi reales, y yo he visto espacios 3D casi reales con incluso la luz cenital que cae de una ventana, que toca ligeramente el lienzo por un lado, se ve, o sea, y que te acercas a la obra y está muy bien definida a un nivel cercano. O sea, y el proyecto curatorial al final lo que buscas es crear un diálogo, un discurso sobre el que articulas esas obras y que funcionen en el espacio. Y yo he visto exposiciones comisariadas en espacios 3D que están bien. O sea, no lo desdeñes, ¿sabes? Pero eso, claro, necesitas una tecnología buena 3D para poder generar ese efecto. Nunca será igual que presencial, nunca. Claro, nunca será igual, pero se acerca bastante. Hasta ahora la estrategia entonces, en cierto sentido, es tratar de emular lo que se pierde con la experiencia física. No hay una... A ver, si me... Yo te cojo el guante, Okay. Yo lo que creo es que el sistema del galerismo ha potenciado en exceso las exposiciones. Es excesivamente, a mi entender, exposicionicéntrico. ¿Sí? No sé cómo sería este concepto. Me encanta, ¿vale? El neologismo. Es decir, la primera vez que a mí Jorge Ribalta, cuando yo estaba director de La Virreina, me dijo: este proyecto que me planteas me interesa mucho, pero no creo que tenga que ser en formato expositivo. Tendríamos que hacer una publicación. Entonces yo en ese momento dije, no, o sea, lo que tenemos que hacer es una exposición para que la vea la gente y tal. Entonces ahí empezó una discusión, una conversación sobre la formalización del concepto artístico, de cómo la galería desarrollaba, por extensión un centro de arte, el elemento crítico del artista, ¿no? Yo creo que las galerías han tomado en consideración solo una parte de las prácticas artísticas. Creo que las prácticas artísticas contemporáneas van mucho más allá de lo que es la formalización expositiva. Y creo que lo que viene, que es lo que decía al principio, que el futuro de la galería viene en gran medida en entender cómo el galerista se convierte en un aportador de criterio, pero una persona que al tiempo aporta valor a lo que hace el artista, a que pone en valor, ¿no? ese elemento creativo. Y creo que esto cada día, no cada día más, pero creo que tiene que desplegar, ¿no? como pliegues, desplegar elementos que vayan más allá de la formalización de la exposición. Claro, hacia allá iba, ¿no? La galería tiene dos retos en ese sentido. Por un lado, posicionar al artista en un mercado, pero ese posicionamiento va de la mano con un posicionamiento simbólico, ¿no? Con la importancia que la obra de ese artista adquiere para poder... Pero fíjate cómo las grandes galerías, las grandes megagalerías, y creo que deberíamos separar muy claramente las tipologías de galerías. Hauser & Wirth, por ejemplo, o Zwirner están desarrollando una política de publicaciones extraordinaria, impecables, muy potente y en plena complicidad con el trabajo, digamos, discursivo de la propia galería. Y esto es una cosa relativamente radiante. Las galerías siempre han publicado y han tenido líneas de publicaciones, pero muy ligadas a las exposiciones. Claro. Y ahí Zwirner lo están haciendo de una manera impecable. Es tanto que se están comiendo incluso el mercado de los magazines cuando sacan sus revistas trimestrales, de editoriales especializadas en arte, porque tienen todos los medios, tienen todos los recursos y pueden hacerlo con los grandes comisarios. Pero creo que esto va por ahí y el artista tiene que tener la capacidad de desplegar toda su parte discursiva más allá de lo expositivo. Claro. Pero creo que esto lo veremos con el devenir de los años, creo que falta un poco todavía. Qué bueno. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias Elisa, gracias Llucia y gracias a vosotras y vosotros por venir.